¿Qué tal amigos? Buenos días a la avería del día. Hoy en este caso se va a tratar de un Renault Megane 2 del año 2007, un 1500 TDCi con motor de 78 kilovatios y código de motor K9K734, ¿de acuerdo? La avería de hoy afecta al sistema de motor y los síntomas de los que se queja el cliente son luz de gestión de motor encendida y dificultad en el arranque, ¿de acuerdo? Pero esto tiene una pequeña connotación que veremos ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar aquí tenemos una foto de los códigos de avería que registraba el vehículo. En este caso, en el sistema de inyección arroja el código DF301, cuya descripción es circuito de admisión de aire, señal fuera de límite bajo, y lo demuestra como activo, ¿de acuerdo? Luego tenemos dos códigos de avería que son referentes a pretensores de airbag, que vamos a ignorar por ahora puesto que el cliente no se ha quejado de esta avería, y hay un cuarto código que está en la UCH, la unidad electrónica de Renault, con el código DF005 tarjeta pila de la tarjeta baja, y que lo tiene como activo, ¿de acuerdo? Esta es la pequeña connotación que os decía antes, porque realmente esta era la causa de la avería del arranque, ¿no? El coche presentaba una dificultad de arrancar, donde tenía que accionar repetidas veces el interruptor para que arrancase, y era debido a que la pila de la batería de la tarjeta estaba baja. Entonces simplemente ha sido sustituirla y hemos solucionado el problema. Pero teníamos el problema de que el vehículo pues tenía la luz de avería y el mensaje de revisar inyección en el cuadro de instrumentos, ¿de acuerdo? Aunque el cliente no había percibido ningún otro síntoma, pero quiso que revisásemos también esta avería, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta avería, como ya hemos visto antes, era la que hace referencia al código DF301, circuito de admisión de aire, señal fuera de límite bajo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a nuestro programa de datos técnicos y vemos que nos dice que esta avería, el DF315, es equivalente, ¿vale? Hacemos una pequeña investigación, es equivalente al P1815, ¿de acuerdo? Su descripción: control de presión de sobrealimentación del turbocompresor, funcionamiento incorrecto. Como causas probables nos dice que pueden ser tema de conectores, cableado, tubos flexibles, obstruidos, desconectados o partidos, o válvula de descarga del turbocompresor, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿qué es lo que nos toca? Pues revisar todas estas cositas, ¿de acuerdo? Revisamos el conector de la válvula, vemos que está en perfecto estado, no notamos síntomas de corrosión ni deformación en los terminales. Comprobamos el cableado, para ello utilizamos nuestro diagrama de cableado, y aquí podemos ver, esta es la válvula de control del turbo, la Y196, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que aquí en este espacio es el PCM, el módulo de control de motor, y aquí arriba esta es la UCH, la famosa caja electrónica de Renault, ¿de acuerdo? Bien, pues como decíamos, la válvula solenoide del turbocompresor solo tiene dos cables, es muy sencillita, y lo único que hacemos es comprobar la continuidad desde el cable número 1, desde el pin número 1 del conector de la válvula hasta el pin M1 del conector B del PCM, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver que es el conector B. Esta unidad tiene tres conectores al menos, como podéis ver aquí está B, A y C, es decir, esto quiere decir que hay tres conectores al menos, ¿de acuerdo? Pues
puesto que el diagrama está partido no podemos ver el resto de la unidad, pero al menos hay 3 conectores. Bien, pues como decíamos, comprobamos el cableado desde el pin 1 hasta el pin M1 del conector B, ¿de acuerdo? Os recuerdo que la comprobación del cableado tenemos que comprobar continuidad, tenemos que comprobar su aislamiento a masa y tenemos que comprobar su aislamiento a positivo, además de que no existan cortos entre ambos cables, porque los dos cables durante un tramo pues van encintados juntos hasta que ya entran en el mazo principal. Tenemos que ver que estén aislados uno respecto del otro, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez hemos comprobado el cable del pin número 1, pues comprobamos el cable del pin número 2 que llega hasta el conector G pin número 2, ¿de acuerdo? De la UCH, ¿ok? Igualmente comprobamos continuidad, aislamiento a masa positivo y entre ambos, ¿vale? Bien, pues una vez que hemos comprobado estos dos cables, los damos que están por bueno. Aquí esta unidad electrónica nos va a dar una alimentación de positivo y el PCM normalmente es el que da la señal negativa. Para activar los actuadores siempre normalmente suelen ser el PCM suele dar señal negativa, ¿vale? Para evitar problemas de recalentamiento y evitar problemas de que se queme, ¿ok? Bien, pues una vez que hemos comprobado esto, lo siguiente que tenemos que hacer, según nos dice el código, es comprobar tubos flexibles obstruidos, desconectados o partidos, ¿de acuerdo? Esto lo que nos hace referencia es al tubo de vacío que va desde la propia válvula hasta el actuador de la geometría variable en este caso, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es tan sencillo como utilizar una bomba de vacío. Aquí podéis ver este es el tubo que va hasta el turbocompresor que está por aquí atrás escondido, ¿vale? Y aquí lo que hemos hecho es aplicar una bomba de vacío, el famoso Mitivac, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aplicamos vacío, vemos que el vacío se mantiene, con lo cual damos por el hecho de que tanto el tubo como la cápsula de vacío del turbocompresor están en perfecto estado, y además con ayuda de un compañero comprobamos de que la varilla de la cápsula se mueve y acciona la geometría variable. Así que ya también al mismo tiempo estamos comprobando de que todo el conjunto funciona perfectamente. He de decir también de que cuando estábamos en la inspección preliminar de este coche, pues con el motor en marcha aquí se percibía un ruido y una vibración. Esta es la válvula solenoide del turbo, ¿de acuerdo? Entonces esto nos da la pista de que, bueno, pues seguramente la estanqueidad interna de la válvula pues tiene algún defecto y o bien no mantiene el turbo, no mantiene el vacío, perdón, o bien tiene algún tipo de avería que le hace que vibre y que tenga ruido. Bien, pero ya nos hemos adelantado un poquito a lo que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Vale, pero no pasa nada. Bueno, pues hemos comprobado que el conector está bien, hemos comprobado el cableado que está bien, hemos comprobado los tubos flexibles, también hemos comprobado que el tubo funciona bien. Bueno, pues lo único que nos queda es la válvula de descarga del turbo, ¿de acuerdo? Que como ya os he adelantado, pues hacía un ruido, de vibración, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que hicimos sencillamente fue sustituirla, ¿de acuerdo? Borramos las averías y salimos a probar el coche. Quedan todo pues perfectamente bien, ¿no? El coche funcionando. Curiosamente el cliente no se había quejado de pérdida de potencia, pero suponemos que así debía ser. Y en fin, sustituyendo nuestra válvula, aquí tenemos nuestra culpable, aquí tenemos la válvula, la amplío un poquito,
estos son los dos tubos, aquí donde se conectan los dos tubos de vacío, y aquí donde viene el conector, ¿de acuerdo? Pues bueno, esta es nuestra válvula de vacío, que la sustituimos en un momentito. La válvula de vacío, como podéis ver, está situado junto al filtro de aire, justamente encima del depósito de líquido de freno, ¿de acuerdo? Aquí hay un enganche y aquí es donde va situada, se ve perfectamente y es muy fácil de acceder a ella, así que facilita bastante el diagnóstico y el trabajo de reparación, ¿de acuerdo? Bueno amigos, pues como os digo, la causante de la avería es nuestra válvula de vacío, nuestra válvula de control de turbo, ¿de acuerdo? Y nada más. Si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntarme en los comentarios, trataré de ayudaros lo mejor y lo antes posible. Y bueno, si os ha gustado, dadle like y suscribiros al canal. Y no olvidéis que en los comentarios os dejo enlaces donde podéis conseguir las herramientas necesarias para poder diagnosticar esta avería y donde conseguir también las piezas que podéis comprar para reparar vuestro coche. Así que si os ha gustado amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.